Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Amén, que está en el libro de Juan, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del verso 13 al 17. Y el título es Jesús es nuestro Maestro. Si lo ha encontrado, se pone de pie para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro para que oremos al Señor. Padre celestial, Rey amado, en esta hora delante de tu presencia seguimos, Padre celestial, confiando que tu Espíritu Santo, Padre Santo, Rey de la gloria, se mueve en nuestras vidas, se mueve en nuestros corazones, Padre eterno. En esta hora te pedimos que usted sea abriendo nuestra mente espiritual, Padre celestial, sea ayudándonos, Rey de la gloria, a poder entender tu palabra, lo que tú en este día nos quieres enseñar, Padre celestial. Dirige, Padre, mi vida, mi corazón, mi mente, Padre celestial, que no sea yo, Padre de la gloria, quien hable, sino que tu Espíritu Santo hable, Padre celestial, conforme, Rey de la gloria, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, a tu iglesia, Rey de la gloria. Así también, Padre celestial, bendice del más pequeñito hasta el más grande, aquellos que están por la plataforma, Padre celestial, también que sean bendecidos por tu palabra, Rey de la gloria. Bajo tu mano poderosa estamos en esta hora, Padre celestial. Nos encomendamos en tu mano en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tome sus asientos. No descuide el clamor. No se quede dormido. Amén. Dios les bendiga. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en una seguidilla de sermones. Amén. Y en este día a mí me ha correspondido Jesús, es nuestro Maestro. Amén. Bueno, a medida de una pequeña introducción que voy a hacer, le diré que no todas las noches, mis hermanos, son iguales. Hay noches que pasan sin dejar huellas, pero hay otras que marcan un antes y un después. Bueno, la noche que describe aquí, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan 13, no es una noche cualquiera, mis hermanos. Es la última noche de Jesús con sus discípulos antes que Él vaya a la cruz. Amén. Jesús aquí sabe exactamente lo que le viene. Amén. Sabe que en pocas horas será arrestado, sabe que será golpeado, sabe que será humillado y crucificado. Sabe que uno de los suyos también lamentablemente lo va a traicionar. Y también que otro le va a negar. Amén. Pero lo más impactante aquí, mis hermanos, no es solo lo que Jesús sabía, sino lo que decidió hacer en ese momento. Porque mientras Jesús está consciente de su sufrimiento, que ya está cercano, los discípulos ahí, digamos que siguen pensando como hombres comunes, a pesar, mis hermanos, que ellos seguían a Jesús, estaban con Jesús, Jesús los discipulaba, les enseñaba, veían los milagros, veían todo lo que Jesucristo hizo. Ellos todavía ahí discutían quién era el mayor. Todavía estaban preocupados por posiciones, por importancias o por reconocimiento. Que Dios nos ayude. Amén.
Y en ese contexto, mis hermanos, no era un ambiente, digamos, espiritual perfecto, a pesar que faltaba poco para la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús ahí decide enseñar, ¿no es cierto?, una de las lecciones quizás más profundas de todas las Escrituras, mis hermanos. Pero Él no lo hace como lo hacía antes, con un discurso, no lo hace con una enseñanza larga, no lo hace hablándole a cada uno de sus discípulos, a pesar que Él conocía cada uno de sus discípulos. Amén. Pero Él no habla. Él hace, mis hermanos, una acción. El Evangelio aquí dice que Jesús se levanta, toma una toalla, se la ciñe, o sea, se la pone aquí en el hombro, amén, y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y esto no era, digamos, algo simbólico, algo bonito, ¿no? Lavar los pies en esos tiempos era una tarea de siervos, mis hermanos. Era el trabajo más bajo de la casa. Era lo que hacía, ¿no es cierto?, el último, el menos importante. Pero aquí hay algo que rompió, mis hermanos, digamos que rompió toda lógica. Amén. El que se arrodilla no es un siervo cualquiera, mis hermanos. Es el Señor. Amén. Y cuando Pedro ve esto, usted sabe cómo era Pedro, que era impulsivo, ¿no es cierto? Él reacciona inmediatamente. Y en el verso 6 ahí de Juan 13, dice Pedro, dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? La pregunta que le hace, ¿tú me lavas los pies? En otras palabras, Pedro está diciendo, esto no tiene sentido, Señor. Esto no encaja con quién tú eres realmente. Amén, que Dios nos ayude. Y ahí estaba el problema, mis hermanos. Ellos todavía no entendían realmente quién era Jesús, quién era su maestro. A pesar que llevaron tanto tiempo al lado del maestro, no sabían quién era. Amén. Ni cómo actúa, ¿no es cierto?, alguien que verdaderamente viene de Dios. Entonces, primeramente, Jesús no solo es maestro, dice la palabra, sino que es Señor. Amén. Jesús lo dice claramente, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Esto no es una sugerencia, mis hermanos, no es una opinión, es una afirmación directa. Lo soy. Yo soy maestro y soy Señor. Amén. Jesús es maestro, pero también es Señor. Amén. Y esto es clave, mis hermanos, entenderlo bien. Amén. Porque cuando la Biblia habla de Señor, no habla de un título, digamos, simbólico. Habla de la autoridad real de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo ahí lo declara, mis hermanos. Toda potestad, dice en Mateo 28, 18, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad tiene nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad. Eso significa, mis hermanos, que no hay área fuera del dominio de nuestro Señor Jesucristo. No hay rincón, mis hermanos, de la vida donde Él no tenga autoridad. Amén. Ahora, cuando dice que es maestro, tampoco es algo liviano. Quizás nosotros le decimos a muchos maestros, a carpinteros, a profesores, a aquellos que enseñan, son maestros. Amén. Porque en ese tiempo también había muchos maestros, al igual que ahora, pero Jesús no enseñaba como los demás. En la Escritura dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos, ¿no es cierto?, que se sabían la palabra, pero ellos no la hacían. Que Dios nos ayude. Es decir, ¿no es cierto?, no repetía las ideas, tampoco. Él hablaba con esa autoridad divina, esa autoridad que venía de parte de Dios. Pero aquí viene, mis hermanos, lo que confronta profundamente nuestras vidas. Ese mismo Señor, ese mismo Maestro, ¿qué hace? Se arrodilla a lavar los pies de sus discípulos.
Que Dios nos bendiga. Y aquí quizás podemos decir humanamente algo no encaja, porque como el mayor está lavándole los pies, ¿no es cierto?, al menor. Que Dios nos ayude. Porque nosotros también pensamos muchas veces así. El que tiene autoridad es servido. El que está arriba no se rebaja. O el que tiene poder no hace lo que hace un siervo. Que Dios nos bendiga. Por eso Pedro ahí reacciona diciendo, esto no corresponde. ¿A quién eres tú? Si tú eres el maestro, tú eres el Señor, ¿por qué te rebajas a lavarnos los pies a nosotros? Que Dios nos bendiga. Pero Jesús no está contradiciendo ahí su identidad, mis hermanos. Al contrario, la está revelando. Amén. No es que se dejó, ¿no es cierto? No es que dejó de ser Señor al servir, mis hermanos. Es que precisamente porque es Señor, sirve de esa manera. Y aquí hay una verdad profunda que cambia toda la forma de ver a Dios, mis hermanos. El servicio de Jesús no contradice su grandeza, sino que la define. Amén, porque Jesús está mostrando cómo realmente, ¿no es cierto?, es la autoridad de nuestro Dios. Amén, la autoridad quizás humana impone, la autoridad de Cristo se entrega. Amén. El mundo dice, si tienes poder, haz que te sirvan. Jesús muestra aquí, si tienes autoridad, úsala, pero úsala para servir. Amén, que Dios los bendiga. Y esto tampoco es debilidad, mis hermanos, porque Jesucristo no era débil, amén, sino que es dominio total. Solo alguien verdaderamente grande puede humillarse sin perder quién es, mis hermanos. Jesús aquí no está actuando fuera de su naturaleza, está mostrando el corazón mismo de nuestro Dios. Y un Dios que se acerca, un Dios que se inclina, un Dios que sirve, mis hermanos. Y esto cambia todo. Porque entonces ya no estamos hablando solo de quién es Jesús, sino de cómo deben vivir los que siguen a Jesús. Porque este realmente es un gran ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por los discípulos. Mientras ellos se peleaban, mientras ellos discutían quién era el más grande, el mayor, Jesucristo va y le lava los pies. Yo me los imagino a ellos como deben haber quedado asombrados, hablando entre ellos, ¿qué está haciendo? Pero que Dios nos bendiga, porque si el Señor sirve, el discípulo no puede vivir siendo servido, mis hermanos. Amén. Y si el maestro se humilla, el discípulo no puede vivir buscando exaltarse. Aquí, ¿no es cierto?, se cae toda excusa, digamos, porque Jesús no solo enseñó el camino, sino que Él lo caminó primero. Amén. Segundo, mis hermanos, Jesús enseña con su vida, no solo con palabras. Jesús no vino solo a decir lo correcto, Él vino a mostrar cómo se vive lo correcto. Amén. Por eso dice en el verso 15, ejemplo os he dado. Él era el perfecto ejemplo para los discípulos. Y es el perfecto ejemplo también para cada uno de nosotros. No dijo, les di una buena enseñanza. No dijo, les di un buen ejemplo. Amén. Y aquí está el problema de muchos creyentes hoy en día, inclusive de nosotros mismos. ¿Saben lo que Jesús enseñó? Pero no vivimos como Él vivió. Que Dios nos ayude. Muchas veces hablamos mucho y actuamos poco, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Jesús nunca separó la enseñanza de su vida, mis hermanos. Cuando habló de amar, ¿qué hizo? Él amó. Cuando habló de servir, ¿qué hizo? Él sirvió. Y cuando habló de humillarse, Él se humilló. Que Dios nos bendiga. Y lo deja aún más claro, mis hermanos, en San Mateo 20, 28, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Amén. Eso va completamente quizá en contra de la naturaleza humana, porque aquí
El que es mayor y manda solamente. Amén. Muchas veces no le gusta servir, le gusta solamente ser servido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pero Jesús enseña lo contrario. La verdadera grandeza está en poder servir. Amén. Y aquí tenemos que entender algo, mis hermanos, con claridad. Jesús no está diciendo que el servicio es una opción. Está diciendo que es la evidencia de un discípulo verdadero. Amén. Tercero, mis hermanos, el problema no es saber, es no hacer. Amén. Jesús hace una declaración que es simple, pero profunda y también a nosotros nos confronta, mis hermanos. Dice en el verso 17 que si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicierais. Amén. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que detenernos un poquito porque Jesús está corrigiendo una idea equivocada que es muy común. Él no dice bienaventurados si entienden. Él no dice bienaventurados si aprenden. No dice tampoco bienaventurados si enseñan. Él dice bienaventurados si las hacen. O sea, si no hacemos lo que Jesucristo nos manda, nos dice, no somos bienaventurados, mis hermanos. Es algo muy importante para nosotros los cristianos. Amén. Es decir, que la bendición no está en el conocimiento, está también en la obediencia, mis hermanos. Y esto es clave porque hoy existe un engaño, digamos, silencioso dentro de la vida cristiana. Pensar que crecer espiritualmente es saber más. Está bien, mis hermanos, crecer espiritualmente. Yo no estoy diciendo que no. No se trata de eso. Pero lo más importante de crecer, mis hermanos, es poder hacer la voluntad de Dios. Podemos saber mucho y no estar obedeciendo en nada. Podemos conocer versículos, mis hermanos. Podemos entender las doctrinas. Podemos incluso enseñar a otros y aún así no estar viviendo como un verdadero discípulo. Imagínense los discípulos tanto tiempo con Jesús y aún así no habían aprendido. Porque para Jesucristo hubiera sido muy fácil nombrarlo y decirle, Judas, tú me vas a entregar tanto tiempo al lado de él. O podría haberlo desechado. Pero ahí estaba con él, dando un ejemplo de amor, de misericordia. Así también con Pedro, que lo iba a negar, aunque le dijo que lo iba a negar 3 veces. Pero igual él estuvo con Pedro. Amén. Porque el verdadero crecimiento no se mide por cuánto nosotros sabemos, sino cuánto obedecemos, mis hermanos. Y la Biblia nos muestra una y otra vez, ¿no es cierto? Miremos el caso de Abraham. Dios le da una orden que humanamente quizá no tiene sentido. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le hubiera dicho, si Dios le hubiera hablado y le hubiera dicho, trae a tu hijo y ofrécemelo en holocausto? No era lógico, no era fácil, no era emocionante o no era aceptable. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Se cuestionó? Él no se cuestionó, porque la Escritura lo dice. En Génesis 22:3 dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó unos siervos, tomó a Isaac y leña para ir donde Dios le ordenó. Amén. Podía Abraham haberle dicho, pero Señor, yo aquí tengo un cordero, ¿lo puedo llevar? Pero Señor, otro día, hoy día no, déjame estar un tiempo más con mi hijo. Él obedeció. Amén. No se postergó, él no discutió con Dios, no buscó, ¿no es cierto?, alternativa. Él simplemente obedeció. Y ahí está la diferencia, mis hermanos. No es entenderlo todo, es responder a lo que Dios dijo. Es responder a su palabra, mis hermanos. Muchas veces nosotros nos cuestionamos tantas cosas, que por qué me pasa esto, que por qué aquí, que para qué viene esto. Nosotros solamente debemos confiar en nuestro Dios. ¿Acaso Él no está con nosotros?
¿Acaso el Maestro no está con nosotros? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no fue un gran ejemplo aquí en la tierra para nosotros? Ahora veamos a Pedro. Lo que se hablaba, ¿no es cierto?, este domingo, ¿se acuerdan? Que después de trabajar toda la noche sin resultado en la pesca, Jesús le dice que vuelva a intentarlo nuevamente. Desde el punto de vista a lo mejor humano, eso no tenía sentido. Si estuvo Pedro toda la noche tratando de pescar y no pescó nada, ¿cómo ahora voy a ir de nuevo, Señor? Cuando el Señor a nosotros nos manda a hacer algo y nosotros, ay, Señor, otra vez. Si la persona ya no entendió. Y el Señor dice, anda, háblale de nuevo con amor. Y nosotros, ya, ahí vamos. Pero Pedro responde y dice, mas en tu palabra echaré la red. En Lucas 5:5. Esa frase, mis hermanos, es clave. No dijo porque tiene lógica, o no dijo porque lo entiendo, o no dijo para qué o por qué es lo que quiere hacer el Maestro. No dijo. Dijo solamente en tu palabra. Que Dios nos bendiga. Y ahí está, mis hermanos, la fe verdadera. No es sentir, no es que yo sienta, no es que no siento de orar, no es que no siento hoy día de buscar al Señor. No es entender tampoco completamente, mis hermanos, porque a veces nos preocupamos tanto porque no entendemos alguna parte de la palabra y nos negamos a nosotros mismos y decimos, no, es que no entiendo, hermano, no entiendo, pastor. Lo siento, no entiendo. Pero no hay para qué entender a veces. Es simplemente, mis hermanos, obedecer. Que Dios nos ayude. Pero también tenemos otro lado. ¿Se conoce la historia del joven rico? Que está en Mateo 19, del 16 al 22. Que Dios nos bendiga. A ver si la puede poner mi hermana. Mateo 19, del 16 al 22. Un hombre supuestamente correcto, ¿no es cierto?, moral, conocedor de la ley, que dice que vino, ¿no es cierto?, uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Además medio patúo. Maestro bueno, ven para acá, maestro bueno. Ninguno hay bueno, dijo nuestro Señor. Dios solamente, el único bueno, ¿no es cierto? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo, a ti mismo. Y él dice que él hacía todo eso. Él decía que yo hago todo eso. ¿Qué más tengo que hacer? Maestro, ¿no es cierto? Sigan el 20. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Porque yo le tengo amor al dinero. Entonces no puedo dejarlo todo. Y a veces el mundo tergiversa esa palabra y piensa que tiene que agarrar todo y entregarlo todo para servir a Cristo. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros debemos seguir a Cristo con todo lo que tenemos. A veces para el Señor somos así, pero para salir a otros lados gastamos un montón de dinero. Que Dios nos ayude. Un hombre, como decía antes, correcto, moral, conocedor de la ley, sabía lo que Dios pedía, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús lo confronta en lo más profundo, ¿no es cierto?, de su corazón, no obedece. Y la Escritura dice que se fue triste. Y eso es fuerte, mis hermanos, porque no se fue rebelde, él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía tanto amor al dinero que no pudo dejar eso. ¿Qué sacaba con hacer todo lo demás?
¿no es cierto? No, me sé toda la escritura, inclusive la hago. Pero si el Señor te ordena algo y tú no quieres, que Dios nos ayude. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quiso hacerlo, mis hermanos. Y aquí está la realidad que tenemos que enfrentar nosotros. El problema no es la ignorancia, el problema es la resistencia. Él se resistió, dijo, no, hasta aquí llegamos, ya no puedo hacer eso. Prefiero tener mi tesoro aquí en la tierra que en el cielo, miren, que Dios nos ayude. Y no es que no sabemos nosotros, mis hermanos, es que muchas veces no queremos. Amén. Porque obedecer cuesta, sí, cuesta. Obedecer, ¿qué implica? Implica renunciar, implica humillarse, implica hacer las cosas que quizás a nosotros no nos acomodan o no nos gustan. Pero eso Jesús, ¿no es cierto?, no deja esto como una sugerencia, mis hermanos. Lo conecta directamente con nuestra vida real. Amén. Porque en algún momento todos vamos a estar frente a decisiones concretas. Perdonar cuando no queremos. Servir, ¿no es cierto?, cuando no te reconocen. Callar cuando quieres responder. Dar cuando te cuesta tanto. Humillarte cuando podrías, ¿no es cierto?, imponerte. Ahí se define todo, mis hermanos. No en el culto, no en lo que dices, no en lo que sabes, no en lo que sabemos, mis hermanos, sino en lo que hacemos cuando nadie te obliga. Amén. Por eso la palabra también dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, mis hermanos. Si decimos nosotros que permanecemos en él, andemos como Jesucristo. Amén. No hay espacio, mis hermanos, para una fe solo teórica. El discípulo real se ve en decisiones prácticas, mis hermanos. Dios no está buscando gente que solo escuche. Está buscando gente que obedezca, que sea humilde, que aprenda a reconocer cuál es nuestro lugar como hijos suyos. Seamos pastores, seamos líderes, sea la hermandad, mis hermanos, porque la transformación no ocurre cuando oímos la palabra, sino que ocurre cuando nosotros empezamos a practicar la palabra. Amén, que Dios nos bendiga. Saber lo que Jesús dijo no nos hace discípulos, pero hacer lo que Jesús dijo, sí, mis hermanos, que Dios los bendiga. Esa noche Jesús hizo mucho más que lavar los pies, mis hermanos. No fue solo un gesto de humildad. No fue una, digamos, redefinición completa de lo que significa seguirlo. Porque hasta ese momento los discípulos pensaban, como muchos hoy pensamos, que la grandeza está en subir y subir y subir, que la autoridad está, ¿no es cierto?, en imponerse, que el valor está en ser reconocido, que nuestro ego se levante, ¿no es cierto?, qué hermoso predica la hermana. Oh, gracias, gracias. Muchas veces queremos imponer, pero no es solo eso, mis hermanos. Pero Jesús aquí rompe completamente esa forma de pensar, mis hermanos. Se levanta de la mesa, Él se inclina y hace lo que nadie quería hacer, mis hermanos. Y sin decir muchas palabras, deja una inmensa enseñanza. Y no solamente para los discípulos, sino que también para cada uno de nosotros. La grandeza no está en subir, mis hermanos, está en descender. La autoridad no se demuestra dominando, se demuestra sirviendo. Y el discipulado no se trata de lo que nosotros aparentamos, sino de cómo vivimos cuando nadie nos ve, mis hermanos. Porque ahí es donde esto deja de ser una historia y se vuelve un espejo. Un espejo que nos obliga, mis hermanos, a mirarnos, pero a mirarnos con honestidad. Amén. Porque es fácil decir Jesús es mi maestro, pero la evidencia
no está en lo que decimos, mis hermanos, está en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿hacemos lo que dice nuestro maestro? Que podamos meditar. No está en cuánto sabemos, está en cuánto obedecemos. No está en cómo hablamos en público, está en cómo vivimos también en lo privado, mis hermanos, porque aquí nos conocemos todos. Pero lo privado, en nuestro hogar, en el trabajo, en el colegio, ¿cómo somos? Que Dios nos ayude. Y aquí es donde este mensaje se vuelve quizá un poco también incómodo para todos nosotros. Pero, mis hermanos, es muy necesario. Amén. Porque todos en algún punto sabemos lo que Jesús haría. Pero no siempre estamos dispuestos nosotros a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cuánto debemos perdonar, pero retenemos, muchas veces retenemos. Esperamos que el otro se acerque y nosotros no damos el primer paso. Sabemos cuándo debemos servir, pero esperamos siempre ser servidos. Sabemos cuánto debemos humillarnos, pero defendemos, ¿no es cierto?, nuestro lugar a como dé lugar. Nos defendemos de una y otra forma. Y entonces sin darnos cuenta, comenzamos a vivir un cristianismo, mis hermanos, que suena, entre comillas, correcto, pero no se parece en nada a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lamentable, mis hermanos. Hoy se vive mucho eso. Que Dios nos ayude. Porque Dios, más que nada, Él nos conoce. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros pensar, conoce nuestro actuar. Amén. Y eso, mis hermanos, es serio. Porque Jehová no vino a formar oyentes, sino que vino a formar discípulos. Amén. No vino a llenar la mente de información. Vino a transformar nuestras vidas. ¿Es bueno leer la Escritura? Sí, es bueno, mis hermanos. Pero también tenemos que hacerla. Porque no sacamos nada con aprendernos tantos versículos y lo hacemos. Cuando la palabra dice, y como el rico, no robarás, lo leemos y vamos al supermercado y sacamos algo, lo comemos y dejamos el papel ahí. ¿Qué hacemos? Estamos robando. No mentirás. Lo sabemos. Pero de repente, ay, voy a echarle una mentirita a mi esposo porque, ay, el Señor me pilló, perdón, amor. una mentirita, entonces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la palabra? ¿La estamos viviendo? ¿O solamente conocimiento? ¿Solamente la conocemos, la palabra del Señor? Por eso esa noche, ¿no es cierto?, no dio una clase más o un discurso más nuestro Señor Jesucristo. Dio un ejemplo, y un ejemplo muy imposible de ignorar. Amén. Quizá ellos se quedaron atónitos ahí viendo lo que hacía el Maestro. Se arrodilló y dejó claro que seguirlo implica vivir como Él vivió. Y esto nos lleva a una verdad final que no se puede suavizar, mis hermanos. Si Jesús es nuestro Maestro, su ejemplo, mis hermanos, no es opcional. Debemos seguir su ejemplo. No es algo que elegimos cuando nos conviene. No es algo que aplicamos solo en lo fácil. Es el estándar de vida que tenemos que tener aquí, mis hermanos. Es el camino, es la evidencia. Y al final, mis hermanos, todo se reduce en algo muy simple, pero muy importante, mis hermanos. ¿Nuestra vida está reflejando a quien estamos siguiendo? ¿Es Jesús realmente nuestro Maestro? Nuevamente la pregunta. La evidencia de que Jesús es nuestro Maestro no está en lo que decimos, mis hermanos, sino en cuanto nuestra vida se parezca a la de Él. Recuerde que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Que Dios nos ayude. Y para terminar, mis hermanos, el verso 17 decía, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que Dios nos ayude para hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló hasta lo sumo.
Él se sacrificó por nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero, mis hermanos. Y nosotros no hacemos nada, no demostramos a Cristo en nuestra vida, no demostramos al Maestro. Si decimos que Jesús es nuestro Maestro, debemos hacer lo que nuestro Maestro, ¿no es cierto?, nos enseña por intermedio de su palabra. Que Dios nos ayude para nosotros seguir adelante, seguir trabajando, ¿no es cierto?, seguir dejando que nuestro Señor trabaje en nuestra vida, en nuestros corazones. Si tenemos que humillarnos, humillémonos. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que ir a lavar los pies de aquel que está afuera, hagámoslo, mis hermanos. Pero seamos humildes como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro gran Maestro a seguir y debemos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Somos discípulos también de Cristo y debemos, ¿no es cierto?, hacer su voluntad y no la nuestra. Dejemos nuestro ego, dejemos nuestro orgullo, dejemos todo a un lado y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando día a día a través de su palabra, mis hermanos. Que Dios les bendiga, póngase de pie.